Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Muy buenos días. Hoy es domingo 3 de abril del año 2022 y queremos darle gracias a Dios una vez más por todos los beneficios que nos regala, de manera particular por este nuevo mes en el cual celebramos los misterios centrales de nuestra redención. Ya dentro de contados días iniciamos esta etapa y esta historia de salvación que el Señor nos regala en su amado Hijo, porque ha venido para hacer por nosotros entonces expiación. Se hace pecador para librarnos a nosotros del pecado, se hace crucifixión para poder entonces liberarnos de toda la maldad. Que nosotros a nuestra vez también sepamos corresponder a toda la generosidad inmensa que Dios tiene para con nosotros. Oramos por todas las víctimas del conflicto, de manera particular por tantas personas que han muerto en estos tiempos, no solo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, sino muchos de aquellos de nuestros cohermanos y compatriotas que en nuestro país también sufren tantas situaciones de inclemencia y tanto odio que a veces permitimos que se albergue en nuestros corazones. Pedimos que el Señor nos ayude a construir la paz a través de gestos concretos, particularmente corrigiendo nuestros lenguajes agresivos frente a los otros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Una vez más, sinceramente arrepentidos y reconociendo que somos pecadores, deseosos de corresponder a la gracia infinita de Dios, pedimos perdón de todos nuestros pecados. De manera particular, cuando nos creemos justos, buenos y con el dedo acusador sobre los otros. El Evangelio de hoy nos mostrará toda la maldad que puede residir en el corazón del hombre cuando se cree superior, cuando se cree que está por encima de los otros, cuando tiene la capacidad de condenar inclusive a muerte a quienes de alguna manera han fallado, pero no somos nosotros los jueces y por ende no nos corresponde a nosotros condenar, sino, como el mismo Dios nos ha pedido, a salvar siempre. Que seamos capaces de hacerlo con acciones concretas en la vida y que nos opongamos a todo aquello que sea muerte, destrucción, maldad, violencia, que se ensaña contra la humanidad de nuestros hermanos. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
Y ande ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdono, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Perdono, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Oremos. Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo. Miren que realizó algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado alegre con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Naguet. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas.
El Señor Ha ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparando con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya haya sido perfecto. Yo lo persigo a ver si lo alcanzo, como ya he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que se queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos últimos domingos de este camino cuaresmal, la palabra de Dios se ha centrado en mostrarnos el rostro misericordioso de Dios. El domingo pasado, cuando nos presentaba al Padre misericordioso en relación a dos hijos, uno mayor y otro menor, en el evangelista San Lucas. Hoy, con unos trazos indelebles, nos aparece el evangelista San Juan para mostrarnos a nosotros otra página que tiene que ver fundamentalmente con la misericordia que Dios tiene siempre para con nosotros los hombres. El contexto es sencillo. Parece primeramente asumir entonces el papel protagónico la mujer que es traída en flagrante adulterio, y poco a poco entonces va decorriéndose un poco para dejar la centralidad a quien realmente ocupa el papel central siempre en el Evangelio y de manera concreta en la perícopa que el Evangelio de hoy nos presenta. La primera acción es indudablemente un grupo de personas representado en los escribas y en los fariseos, quienes se sienten con el poder de juzgar, y en una cultura fundamentalmente machista entonces también condenar a la parte más débil, porque aparece solo la mujer cuando debería aparecer también quien la estaba acompañando. Es imposible que el flagrante adulterio se dé en la soledad cuando finalmente hay alguien que está compartiendo la situación y el pecado del cual ella es acusada. Por ello tiene absolutamente todo el tinte solamente machista de la cultura para hacer cargar el peso solamente sobre la mujer y terminar absolviendo, supondríamos lógicamente del otro lado entonces, a un hombre. Por ello llega ella en la soledad, traída. Son entonces concretamente ellos quienes, como decía ahora, haciendo justicia y creyéndose en dueños y administradores de ella, la traen delante de Jesús. ¿Recurren a Jesús como juez para que dirima un conflicto? No. Recurren a Él también para sencillamente tener de qué acusarlo. Ellos, escribas y fariseos, continuamente en el camino de Jesús aparecen siempre para tender unas pruebas que permitan de alguna manera poder alimentar el dossier del cual ellos llegarán entonces a condenarlo. Y para ello sirve todo lo que finalmente allí puedan ir planteando. A lo largo del camino le han hecho muchos y le han colocado muchas pruebas. Lo han tentado de miles de maneras. Se les olvida que es Dios y que tiene siempre la respuesta justa. Y por ello entonces aquí es, a esta clase de mujeres, la ley nos manda apedrearlas, es decir, matarlas. ¿Por qué? Porque se convierten en la vergüenza pública, porque dañan y afean nuestras ciudades, porque corrompen a nuestros jóvenes, dañan seguramente a muchos matrimonios. Podrían ellos colocar todo el escenario finalmente habido y podríamos decir moralmente entonces también justificable frente a la condena de alguien.
Jesús, que sabe bien la calidad particularmente de estas personas, parece ser ignorar el acontecimiento y se queda escribiendo en el suelo. Pero ellos insisten, y siempre se ha dicho que quien busca encuentra, y tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. De insistir frente a ellos entonces, Jesús podríamos decir que en la primera parte podría dejar el espacio para que ellos recapitulen un poco su propia vida, para que piensen en ellos mismos, para que defiendan los derechos de todos los seres humanos, incluida de manera particular a esta mujer, para que se tomen el trabajo de darse cuenta de que son tendenciosos en la prueba que le ponen a ella, en la prueba que le ponen a él. Y para ello entonces no hay tiempo, lastimosamente, porque cuando somos obstinados en el mal, cuando nuestros ojos y nuestra mente se han pervertido y lo único que vemos es la maldad y con ella justificamos absolutamente todo camino, insistimos continuamente por tratar de llegar a los objetivos planteados desde la individualidad de los escribas y de los fariseos. Jesús entonces, finalmente, ante el aprieto que se tiene, ante la insistencia con la cual ellos hurgan a que tome la posición, porque quieren finalmente llevarlo a él a que sea quien dirima el conflicto y quien termine diciendo de que lógicamente la ley así lo imponía. Levítico y Deuteronomio ya lo habían en el Antiguo Testamento justificado. Quien cause un daño público a través de pecados graves, como ellas, el flagrante adulterio, será digno de ser entonces lapidado y de esa manera morir. Será un escarnio público y los otros entonces u otras no se atreverán jamás a hacer tales tipos de acciones. Jesús sale por la mitad del conflicto. No se va ni en contra de la ley, no se va ni a favor tampoco de la pecadora. Ahora plantea lo básico de la vida y es el encuentro personal de nosotros mismos. Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Eso lo primero que invita es particularmente a una acción reflexiva, interiorizante. Cada uno de los que están allí, particularmente de quienes acusan, ahora lo primero que tienen que preguntarse es sobre su pasado. Preguntarse sobre el qué he hecho, sobre las conductas ejercidas a lo largo de su vida, sobre el servicio que le han prestado a la comunidad, siendo ellos maestros en el camino. Y por ello entonces el evangelista nos narra diciendo de que empezaron a irse por los más viejos, porque lógicamente en el camino quien tiene la conciencia y sabe de lo que ha hecho en su vida y entre más años, más faltas, pues está entonces la gravedad de su propia conducta. Allí ya no se presentan y seguramente Jesús con esta palabra lo que hace es intimidar la condición de ellos. Si sabe y siendo el maestro, como lo reconocían muchos de ellos, seguramente si alguien de nosotros levanta la piedra, lo primero que vendrá es la acusación. Por ello, entonces, a la acción es el partir.
Es importante particularmente el detalle que Jesús no se enfrenta tampoco ni siquiera con la mirada, porque podría haber clavado los ojos en los escribas y en los fariseos. Podría haberse puesto finalmente de juez a través de ella. No. Permite que la acción sea interiorizante, cada uno consigo mismo, y para ello da el tiempo, vuelve nuevamente a inclinarse y permanece en esa actitud mientras cada uno, logrando entonces hacer su propio juicio personal, ubicándose en el tiempo, viviendo frente a las propias realidades personales, frente a su propia miseria, pueda tomar la determinación sin sentirse jamás presionado, sin permitir que la mirada acuciosa o acusante de Jesús pudiera de alguna manera robarle el derecho al momento de lo que significa su propio examen de conciencia. No, en absoluta y plena libertad. Podríamos decir que se recupera finalmente entonces lo más valioso del ser humano, la conciencia. El hecho de que no se logre ni se encuentre finalmente alguien justo para que pueda tirar la primera piedra, ya es un principio muy importante y Jesús ha dado en el clavo absolutamente frente a todos. Llevarnos a la consideración lógica con la cual lleva a los escribas y a los fariseos y los fariseos de nuestro tiempo también. Ninguno de nosotros libre de pecado. Por eso la segunda carta, la segunda lectura, donde escuchábamos el apóstol San Pablo a los filipenses, nos viene a hablar de la justicia ante la ley, de lo que viene de Jesucristo, y nos habla continuamente de cómo Él entonces viene a regalarnos a nosotros el perdón y la misericordia, solo conseguido a través del acto perfecto en el cual Él se ha ofrecido por nosotros para ser gracia y misericordia, porque ha muerto por nosotros y ha resucitado por nosotros los pecadores. Ahí entonces podríamos decir que se encuentra el lugar que Jesús viene a conectar, no en la muerte del pecador. También los escribas y los fariseos se vuelven hoy ganadores y tienen rédito del encuentro con Jesús. También nosotros, cuando somos capaces de dejar de tener el dedo acusador y leemos nuestra propia historia y sabemos que somos salvados por misericordia, aprendemos a tener compasión frente a los otros. Bajamos las piedras, escondemos las manos, permitimos que el espejo de nuestra vida nos permita reflejarnos y ver finalmente lo que nosotros somos. Por ello es Dios. Jesús ahora nuevamente entonces se levanta del estado de inclinación en la cual estaba, donde miraba hacia la tierra y donde daba la libertad y el espacio para todos. Y ahora se encuentran solamente dos personajes centrales allí. La miseria representada en la mujer y la misericordia representada en Jesús. Mísera es misericordia, dice justamente el Papa Francisco. Para una vez más fijarse también en ella. ¿Dónde están tus acusadores? Todos se han marchado. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y en adelante no peques más. Es decir, Jesús lo que quiere es la conversión del pecador. No condena, no ha condenado a la mujer. No es ella entonces finalmente ni siquiera presentando una infinidad
de pecados y arrodillada y llorante durante el tiempo y expresando todo un dolor. No, está allí lógicamente frente a su propio cuadro y frente a su propia condición. También ella ha entrado en su propio mundo. También a ella ha hecho su propio examen de conciencia. El vete en paz y no peques más quiere decir el agradecer y el encontrar la misericordia y la invitación continua a vivir siempre perdonándonos y pidiendo perdón, pero de manera particular en tratar de rectificar nuestro camino. Si para los escribas y los fariseos es el no condenar, para la mujer es el reconocer si hay tanta misericordia de Dios, si hay tanto perdón frente al pecador, como el pecador entonces también no enmienda su camino. El irse y volver a encontrarse frente a las mismas realidades es entender que ha sido misericordiada y por ende tiene que salir a practicar la misericordia. Por ende tiene que salir con el deseo intenso. Hoy he sido alcanzada por la gracia de un hombre que me ha mirado a los ojos, respetándome porque todos sencillamente me usaban. Ahora entonces me encuentro reconstruida interiormente y eso me lleva a amar y por ende el amor entonces a ser capaz de caminar como Él camina, por el camino del bien y el encuentro de la persona. Ha salvado mi vida, pero me ha pedido de que enmiende mi camino. Ha salvado mi existencia, no lo ha hecho con palabras, lo ha hecho con gestos. No me ha condenado, me ha dado la libertad, me ha dado la gracia, y donde la miseria se ha encontrado con la misericordia, ahora nace también entonces el camino del reencuentro con Dios. Es así como Dios perdona, no con decretos, dice el Papa Francisco, con caricias. Es así como nos llama a un encuentro personal, a un interiorizar lo que nosotros somos, a un reconocer nuestras propias faltas y entender que por ese camino vamos lastimosamente al despeñadero. Pidámosle a Dios que ya a 8 días de iniciar nuestro domingo de Ramos, donde lo aclamaremos a Él entrando triunfante en Jerusalén, puede entrar también triunfante en nuestras vidas. Insiste sobre la misericordia, insiste sobre el perdón a todos los pecadores, insiste en acompañarnos en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas, pero insiste también en que lo amemos, y el que ama permanece en la gracia y vive en la libertad de los hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos renovemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios Padre, que nunca nos deja solos, Jesús, en el cumplimiento de su voluntad, confiemos nuestra oración y digamos: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por el Santo Papa, por nuestro obispo y por los ministros de la Iglesia, para que su presencia y misión no sean símbolo de condena,
sino presencia de Jesús, bondadoso, donde el pecador encuentra, escucha misericordia y perdón. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por la paz y la dignidad de los pueblos, para que cesen las guerras, la corrupción, el terrorismo y todo lo que aniquila a la humanidad y la hace esclava del poder violento. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por quienes han sido juzgados de manera injusta, para que el Señor, que conoce las conciencias de cada persona, sea su juez y los mantenga firmes en la fe, colmándolos de paciencia y fortaleza. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por todos aquellos que son perseguidos a causa de la fe, para que, a pesar del peligro y la adversidad, no pierdan el valor de dar testimonio de Cristo y de su Evangelio. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por todos nosotros, para que cada vez que deseemos juzgar a uno de nuestros hermanos, recordemos las palabras que Jesús les dirige a quienes acusan a la mujer sorprendida en adulterio. El que esté libre sin pecado, que tire la primera piedra. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Padre bueno, Dios de misericordia, escucha las oraciones que te hemos dirigido. Escucha también aquellas que están en el fondo de nuestro corazón. Te las presentamos por manos de María, tu Madre, y por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y a tus siervos, iluminados por las enseñanzas de la fe cristiana, concédeles por la eficacia de este sacrificio la pureza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, cuando en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos el modelo de la humanidad reconciliada en el amor.
Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, los querubines, santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. Da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos que en este domingo has congregado aquí en torno al altar de tu presencia, donde Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, y recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios es nuestro Padre, porque nos ama profundamente en su amado Hijo Jesucristo, porque Él se nos presenta como la misericordia encarnada y es la figura central de todo el Evangelio, porque es a Él a quien debemos volver los ojos, porque es en Él en quien encontramos la vida, la salud y la gracia. Convencidos de su amor y pidiéndole que nos permita corresponder en la misma generosidad en la cual somos perdonados, en la cual somos absueltos de todos nuestros pecados, y Dios confía en nosotros también, que aprendamos a vivir según su voluntad, amando y sirviendo sin dañar, sin condenar, sin estar como jueces frente al resto de los hermanos, preocupados en nuestra propia salvación, mirando a nuestra conciencia. Le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. La paz, 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 la paz,
Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar, la Eucaristía. Te pedimos, Dios Todopoderoso, ser contado siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concede recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Y les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la alegría del Señor podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo y una muy buena semana para todos. Gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.